Nos sentimos bastante bendecidos, bastante afortunados. Es impresionante poder hablar de Dios, poder conocer a Dios, descubrirle cada día a Dios y permitirnos que nuestra mente se vaya transformando, nuestro entendimiento se vaya renovando y nuestra vida empiece a tomar cada día la forma de la palabra. Eso es impresionante. Y hoy nosotros tenemos los días miércoles de oración. Es bastante bello saber cómo es que Dios estableció la oración, este medio de comunicación con el cual nosotros podemos hablar absolutamente, personalmente con Él. Y cómo es que en todo momento Él nos escucha. Y lo más impresionante, aún nos escucha, y cuando nosotros estamos pidiendo, aún de cierto modo, no considerando esperar algo de esa oración. Es impresionante, Él no deja ningún tiro perdido, nada de lo que, si Dios no contestara de acuerdo a lo que nosotros somos, créanlo, nunca hubiésemos recibido absolutamente nada, de verdad nada. Pero usted ha de ir viendo a lo largo de su vida como cristiano cómo es que de repente sucede algo que a Dios no se le olvidó. A Dios no se le olvidó y Dios contesta una oración que hacía tiempo usted ya ni siquiera está haciendo. Y a nosotros nos gratifica mucho el saber cómo es nuestro Dios y hablar de Él es impresionante porque cuando uno habla de Él, habla acerca del conocimiento de su palabra. Y todas las cosas están puestas delante de nuestros ojos. Muchas veces no tenemos los sentidos bien desarrollados, o son tan comunes las cosas que no le damos la importancia correcta. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en ese capítulo que están leyendo de Filipenses capítulo número 2, hay algo que a mí me llamó la atención ahorita que lo estábamos leyendo. Y dice Filipenses 2:16, asidos, o sea, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, es impresionante cómo es que una persona como cristiana, a lo largo de que está pasando por el camino de la vida, debe de tener la plena conciencia de que esa persona con su vida está construyendo una estela que otros están viendo, está construyendo puentes, está tendiendo la mano, está en todo momento estableciendo relaciones emocionales, espirituales, filiales, con las demás personas, de manera que la gente siga el mismo camino que Cristo nos dejó marcado. Y esto ahorita dijo el hermano Cristian, este himno no me lo sabía. Yo creo que el que compuso ese himno yo ni lo conozco, ni sé cómo dice el título, no sé qué persona, pero esa persona cuando esté en el cielo dirá, ¿cuántos cantaron el himno que yo hice? Porque eso me inspiró Dios, ¿verdad? Qué importante es poder, y no tan solo es Él, es Pablo, es el mismo Cristo, es el mismo sentir de los cristianos que nosotros traigamos detrás como un cometa. Es Cristo el que va adelante. Imagínense la tremenda cosa, Él es el primogénito y es como un cometa que va muchos detrás de Él. Nos debe a nosotros motivar que Dios siempre está permitiéndonos a nosotros poder participar en esa impresionante labor. Tenemos la oportunidad, tenemos la vida, tenemos los medios, la palabra, el Espíritu Santo, la gracia, el amor de Cristo, la mentalidad de Dios, que Él dijo, yo quiero librarnos del presente siglo malo, transformar el pensamiento de los hombres, que vivan con una vida impresionantemente plena, con un Cristo que todo lo llena y en todo. ¡Qué belleza!
Y a donde voy es a esto. Por cierto, el tema de esta tarde es una pregunta. ¿Estás preparado para recibir? Ese es el tema, si uno está preparado para recibir. Y uno se va a enterar y va a descubrir muchas cosas en su vida, porque cuando uno no está preparado para recibir, es una vida que de pronto empieza a rayar en la cotidianidad. Pásale. De verdad que no debe de ser ningún cristiano, por ejemplo, una persona que llega al púlpito y dice, no, que yo no manejo bien, yo ya aprendí el negocio. Eso no sirve. Una persona que no se impresiona cuando va a la presencia de Dios, los que hoy tenemos la conciencia de que hoy la presencia de Dios está con nosotros, y es un momento de regocijar nuestro corazón, es un momento de permitirle al Espíritu Santo que transforme cada área de nuestra vida, cada área de nuestro pensamiento, y decirle, sí Señor, yo quiero verdaderamente escuchar tu voz. Mi vida tiene que manifestar esa luz que viene de ti, porque yo soy hijo de luz, dice la palabra. Entonces, vuelvo a decir, ¿estás preparado para recibir? Entonces, antes de ir más adelante, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Omnipotente Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, gracias Señor te damos por la vida que tú hoy nos has dado. Padre, ¿qué es lo que es el hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre, Señor, para que tengas de nosotros memoria? Y sin embargo, Señor, siendo menos que una mota de polvo, Señor, tu corazón, tus ojos, tus oídos están puestos en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles para poder recibir, Señor, esa capacidad que viene de ti, de manera, Señor, que nosotros quitemos de nuestra vida todo aquello que nos estorba. Es nuestra obligación, es nuestro deber. Pero Padre, gracias Señor, te damos por la vida impresionante que has puesto dentro de nosotros, y esa es la vida eterna. Padre, ayúdanos a regocijarnos, a estar contentos, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, omnipotente Cristo, por tu obediencia, Señor, que acabó con el pecado, Señor, de cada una de las personas que se han arrepentido. Gracias, Señor, te damos por este momento tan especial, Señor, que tú estás con nosotros y que nosotros estamos con un mismo espíritu en esta congregación. Señor, como dijo nuestro hermano, aparta cualquier cosa. No es que venga de otro hermano, sino que nazca de mí mismo, Señor, y que interrumpa, Señor, mi comunión contigo, y que algo que nazca de mí mismo me distraiga, Señor, y me permita estar pensando en otras ocupaciones, Señor, que tengo pendientes. Quita de nosotros, de cada uno de nosotros eso. Ayúdanos, Señor, a recibir esta poderosa palabra que viene de parte de tu corazón, de manera, Señor, que nuestra vida sea cada día más acepta y más grata delante de tu presencia. Ayúdanos a relacionarnos con nuestros hermanos de la manera más adecuada, y esa es andar como es digno de ti. Guárdanos en todo momento, Señor, de vivir, Señor, fuera de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. ¿Estás preparado para recibir? Es una pregunta que uno tiene que contestar. Siempre que uno ha sido consciente de alguna necesidad, siempre que uno tiene una necesidad, ¿qué es lo primero que haces? Tratar de cubrir esa necesidad. Y siempre es verdad que esto normalmente se da cuando uno ha comenzado un proyecto de vida, cuando una persona se ha cambiado a otro lugar de residencia y está un poco lejos. Siempre uno ha empezado a mirar que uno tiene que buscar cómo subsanar un montón de necesidades que de repente salen. Y por ejemplo, cuando uno ha sido recién casado, tiene necesidad, por ejemplo, de un refrigerador, y vas y compras un refrigerador, y no porque ya llegaron los de la tienda de los muebles y ya te traen ese refrigerador, dices, híjole, que se lo regresen, yo no lo quiero, no sé dónde lo voy a poner. O de antemano ya has hecho un espacio, ya te fuiste al Walmart, ya te fuiste a la Soriana, hasta para comprarle las patitas esas de llantitas para mover tu refrigerador. ¿Por qué? Porque ya preparaste un lugar
en donde vas a poner tu refrigerador. No tan solo ese en ser, sino también cuando ya estás cambiando de cocinar en una estufita pequeña y ahora te han comprado una con un tremendo horno que nunca se va a ocupar, normalmente sucede. Ya sabes dónde lo vas a poner. O una lavadora de esas que ya traen agua fría y agua caliente, donde las mujeres se matan todo el tiempo lavando, puchándole un botón. Ya sabes dónde la vas a poner. Siempre le has hecho un espacio ¿a qué? A lo que vas a recibir. Y es impresionante cómo uno, como seres humanos, vivimos en ese nivel terrenal, en ese nivel natural, y para eso sí nos preparamos. ¿Por qué? Porque ya lo fui a pagar, porque ya le hice el croquis, ya le di la dirección, ya cuadramos la hora, sé a qué hora va a llegar, y si no estás tú, le dices al fulanito, estate pendiente, revisas bien el nuevo aparato, el nuevo chacape que va a llegar, que no venga rayado. Y ya está ahí puesto en el lugar. Y creíste que iba a llegar. Y te dispusiste, después de todo, hasta invitar el refresco, porque dices, wow, ahora sí, o unas cocas bien frías, aunque me hagan llorar. Ahí está, hermanos. Pero hay algo muy dramático que pasa con respecto a lo que se sale fuera de nuestro control, a lo que nosotros no manipulamos, a lo que nosotros no manejamos, a lo que de repente no está en nuestras manos. Resulta que eso muy pronto lo dejamos hasta olvidado. Y parece que Dios echa las cosas fuera que se le hayan olvidado, pero a Dios no se le olvida nada. Entonces es impresionante que nosotros concibamos las cosas así como las vemos en el plano natural. Nosotros deberíamos de pensar que nosotros somos mucho más efímeros que Dios. Dios es eterno, Dios no cambia, a Dios no se le olvida, a nosotros sí se nos olvida, a nosotros de verdad que todo nos pasa, pronto aparecemos y de pronto desaparecemos de la faz de la... Pero Dios no cambia. Entonces va a ser muy importante que nosotros en la vida cristiana empecemos a considerar realmente nuestra posición, nuestra relación que tenemos con Dios, la postura en la cual Dios nos ha puesto, qué es lo que somos, cómo es que nos estamos identificando, cómo es que hablamos con Él, cómo es que tenemos una intimidad con Cristo, y saber, hermanos, cuán afortunados somos nosotros de, otra vez vuelvo a decir, de tener la palabra de Dios, el libro más impresionante, mega poderoso que hay debajo del sol. El apóstol Pedro estaba diciendo, hey, tenemos la palabra profética más segura. Y eso significa que si eso que tú estás creyendo está en la palabra, no lo dudes, va a suceder. Y esas cosas a nosotros nos llenan. La sensibilidad que nosotros tenemos, que debemos de tener, debe de ser diferente, debe de regocijarnos nuestro corazón, hablar en esos términos, quitando nosotros nuestro control, quitar lo natural y ver en lo espiritual. Hermanos, pero la pregunta es, ¿qué tan acostumbrados estamos a recibir todas las cosas en el plano natural de las cosas que vienen del plano espiritual? En tu vida natural, ¿qué tan acostumbrado estás a recibir lo que viene por fe a tu vida? ¿Qué tan ejercitado estás? Eso es importante. No es lo que el poder de tu cartera logra hacer, sino lo que tu fe mueve del cielo a la tierra. Esto es impresionante. Todo aquello en lo cual tu inteligencia es un comino, tu poder es otro comino, tus habilidades no sirven para nada. Qué impresionante es, qué tan acostumbrados o con cuánta facilidad nosotros podemos decir, o con cuánta experiencia podemos decir, nosotros traemos de lo espiritual a la realidad de nosotros esto y esto por fe. ¿Por qué?
porque pedimos, porque sabemos, porque nuestra comunión con Dios es impresionantemente íntima. Del plano espiritual a lo natural, en donde nada depende de nuestras fuerzas, en donde nada depende de nuestra influencia, en donde nada depende de nuestra inteligencia, sino del ejercicio genuino de la fe. Tenemos todo esto. ¿Se imaginan ustedes qué impresionante recurso es la palabra que todo el tiempo está revelando cosas? Es necesario que nosotros nos expongamos a eso y aprendamos de aquellos que ya han dejado una huella muy marcada diciendo que todo es posible cuando uno realmente puede creer como dice el Señor. ¿No es más cierto que en ese proceso de creer en la palabra, en esa palabra profética y hacerla realidad en nuestras vidas, es ahí donde inmediatamente chocamos? Es ahí donde nos confrontamos, es ahí donde no sabemos, se nos enreda la pita, se nos hace difícil poderlo aterrizar y de verdad es fácil poder huir de un compromiso tan impresionante. Es más bien cierto que en ese proceso nos enfrentamos con lo muy nuestro, como con la costumbre personal que está más identificada con la naturaleza del esfuerzo personal. Siempre el esfuerzo personal trabaja para que lo tengas todo. Esfuérzate para que lo alcances. Haz esto, haz aquello para que no tengas que depender de segundas o terceras personas. Ocúpate en esto porque teniendo esta disciplina en esto o en aquello no tendrás que depender. Y esa es la cultura que nos han enseñado. Ahora bien, estamos tan acostumbrados a eso que lo espiritual, cuando uno tiene que pedir por fe para que se haga realidad, uno se conflictúa pensando, luego pensando, echándole la razón, echándole el pensamiento, si eso puede pasar, o si eso no puede pasar, o por qué no va a poder pasar, y uno empieza a cuestionar tantas cosas, y de pronto, muchas veces no pasa nada, pero hay algo que hoy tiene que cambiar en nuestra vida. Entonces, pensemos nosotros, nuestra vida estaba antes acostumbrada a ser tan independiente, aún hasta de Dios. Aún todavía, resulta que muchas veces que tomamos decisiones, aunque Dios sabe qué decisión vamos a tomar, Él es el último a quien se le toma en cuenta. Es al último al que tú vas y le preguntas, ¿estará bien que yo haga esto? ¿Estará bien que me duerma? ¿Estará bien aquello? ¿Estará bien que tome esta decisión? Es el último. Somos independientes aún y hasta de Dios. Y vivir la más común de las experiencias, comprobando una y otra vez que no pedimos o que no pudimos lograr esto o aquello, una y otra vez. Eso es lo más común. Muchas veces pedimos y vimos que no se logró, ya no pasó nada. Y volvemos a pedir y no pasó nada. Y volvemos a pedir cosas y no pasó nada. La vez pasada habíamos mirado por qué es que no recibimos, dejándonos como un legado el fracaso de un intento fallido más. Y nos acostumbramos a pedir y pedir y pedir y no recibir, y eso se ha vuelto muy común. Entonces, y lo que más, hermanos, desconsuela es que tenemos a quien echarle la culpa, porque aún de la manera equivocada incluimos a Dios para que hiciera o promoviera algo que no era correcto para nosotros, y no lo hizo, pero nosotros esperábamos que lo hiciera, y hoy nuestra deteriorada confianza a Él se agudiza cada día más, dirigiéndonos al colapso, y Él es el que tiene la culpa. Pero yo quisiera, hermanos, que cambiáramos nuestra visión con respecto a la claridad de la palabra de Dios, y nuestra dirección fuera en el sentido correcto, comenzando por una renovación de entendimiento, siendo sensiblemente, esto es importante, que cuando estás leyendo la Biblia no se tiene que leer como un libro común y vulgar. A la Biblia se tienen que poner tus 5 sentidos. No es como tú entiendes la Biblia, porque eso no sirve, eso es pura basura, como tú lees la Biblia. Porque cuando tú entiendes la Biblia desde tu modo, entonces comienzas a dar bibliazos.
No se trata de eso. La Biblia no se tiene que entender desde nuestra naturaleza. La Biblia se tiene que entender desde lo que Dios revela a tu espíritu. Eso es diferente. Y es aquí donde las cosas de verdad cambian. Lo demás es intrascendente, absolutamente intrascendental. ¿Por qué? Porque nunca puede llegar a ningún lado. Entonces nosotros tenemos que pensar en la sensibilidad consciente, una conciencia sensible de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, veamos. Me quedé, dice, pero hoy quisiera que nuestra visión, la visión nuestra, fuera una dirección en el sentido correcto, comenzando por una renovación de entendimiento, siendo sensiblemente conscientes de quiénes somos y quién es nuestro Dios y qué somos nosotros en Él. Y cuando nosotros estamos diciendo qué es lo que nosotros somos en Él, porque siempre está diciendo la Biblia en Él. Y Efesios capítulo número 1 tiene siempre en Él. ¿Qué significa estar en Él? ¿Qué significa estar en Él? Estar en Él es el obedecer a su palabra. Es el ejercicio de hacer su palabra. Estar en Él es ir en la dirección y en la senda que Él ha marcado. Uno dice, yo estoy en Cristo y no sé ni por dónde voy. No, cuando tú estás en Él, tú eres el que está siendo dirigido personalmente por Dios conforme a su palabra. Y así comenzar nosotros a vivir en nuestra nueva realidad, una realidad que se hizo nuestra desde el momento en que nosotros entramos por la puerta del arrepentimiento y del perdón en Cristo Jesús. Sería impresionante, hermanos, que cuando nosotros como iglesia estemos caminando en la dirección de hombres y de mujeres que viven y adoran en lo espiritual, haciendo cada día una expuesta realidad de la justicia de Dios aplicada a nuestras vidas, sin desconocer cuánto nos cuesta, porque siempre contesta, somos muchas veces, no entendemos por qué nuestra mente y nuestros ojos espirituales no están tan acostumbrados a las cosas de Dios. ¿Dónde quiero aterrizar todo esto? En el libro de los Hechos, en el capítulo número 12, hay algo en lo que hoy quiero trabajar. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo número 12, versículo número 5, voy a leer todo el 12, porque es interesante hasta el versículo número 19. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la que de la iglesia para matar. Y luego mató a espada a Jacobo. Pongan atención en todos estos pequeños y grandísimos puntos. Mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Este era el segundo en la lista. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 por 4 de 16 y 2, 18. Para que lo custodiasen, y se proponían, escuchen bien cómo se va armando todo esto, 4 grupos de 4 soldados y uno en cada mano encadenado en el cepo, en la cárcel. Y esto, racionalmente, no hay manera de escapar. Esa es la seguridad que debería haber tenido el chavo. Así que, versículo número 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba, hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sigue. ¿Por qué es tan minucioso? Porque Dios está siendo tan revelador de las cosas que particularmente tienen que usted y yo enterarnos de lo que está sucediendo. Algo tiene que enseñarnos. Y le dijo: sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera guardia y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Otro problema grandísimo de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente. Volviendo en sí, estaba hasta inconsciente de todo lo que estaba sucediendo. Cuando es que Dios repasa los límites de la conciencia, cuando Dios no está ocupando tu razón, qué bendición, porque nuestras razones son graves obstáculos para que se manifieste el brazo de Jehová a favor de nosotros. Hermanos, podemos nosotros mirar aquí que eran momentos críticos. ¿Te has puesto a pensar cuántos momentos, qué momento tan crítico? El asunto era serio. La cabeza de Jacobo había rodado a filo de espada. La palabra de Dios había comenzado, hermanos, la palabra de Dios había comenzado a ser predicada con denuedo y con determinación al pueblo de Israel. Y muchos habían comenzado a creer en Cristo. Pero hay algo también importante. Pero también Satanás y todos sus demonios se habían empleado a fondo, de manera que también los hombres que no creían en el Jesucristo de Nazaret, en el Hijo del Carpintero, estaban en oposición a ellos. Los mismos religiosos, esos religiosos siempre han sido asesinos de la fe. Siempre han procurado ser los más severos obstáculos en el proceso de la transformación y el crecimiento del Evangelio. Pero gracias a Dios, porque siempre han quedado en vergüenza siendo aplastados. Era difícil, no era sencillo. Satanás estaba empleado a fondo y estaba en todo momento deteniendo. No querían que siguieran conquistando terreno. Satanás no quería que la palabra siguiera liberando los corazones de los hombres de la condenación del pecado. Cuando Jacobo y Pedro fueron prendidos en la cárcel y encarcelados, posteriormente Jacobo muerto, lo cual agradó mucho al pueblo. Imagínense ustedes qué espiritualidad de un pueblo que de verdad se regocija con el homicidio, el asesinato, la ejecución de un hijo de Dios. Era la cabeza de Pedro la que seguía. Usted puede imaginarse, usted de repente dice: bueno, ¿y eso a mí de qué me viene? Cuando tú estás en severos problemas, quisieras realmente que Dios estuviera así a la orden de tu boca, a tu petición. Hermanos, el no tener problemas muchas veces de verdad que no es Dios el que está trabajando. Cuando uno se permite hacer cosas y parece que no pasa nada, no se apure mucho, no es Dios, es el diablo el que está manteniendo en un stand-by donde la vida no significa nada, donde la vida es intrascendental, donde no sucede, donde no hay una experiencia de vida, una experiencia que te relacione y que te fortalezca con Dios. Ahora bien, era la cabeza de Pedro la que seguía. Pero se atravesó los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, pero a la mañana siguiente, al término de esta, la sentencia sería ejecutada por Herodes y Pedro habría de morir. Hermanos, eran las horas más difíciles, las más volátiles. Imagínate tú, hay un dicho que dice que mal empieza la semana para el que ¿qué? Para el que ahorcan el qué. Bueno, si no se lo saben, se
te voy a decir. Mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes. ¿Qué estará pensando el reo del número 325? Mañana me ejecutan. Mañana me van a ejecutar. Hermanos, las horas son las que corren con más ligereza, porque el día de mañana, al rayar el alba, será ejecutado. Pedro tenía la sentencia. Terminando todo este ritual de los judíos, sacarían ahora a Pedro para que Pedro fuera el espectáculo y fuera muerto por Herodes. Pero dice la palabra en el versículo número 5 que había alguien que estaba haciendo una tremenda red de intercesión, una tremenda red de oración. Los hermanos, los hombres y las mujeres orando a Dios por él. Pensemos nosotros, en esa noche oscura, en esas horas difíciles, la iglesia estaba ocupada en todo momento. La iglesia oraba a Dios, clamaba a Dios, aun y cuando su corazón tenía y aguardaba un dejo de incertidumbre. ¿Por qué digo que estaban orando con incertidumbre? ¿Por qué digo que estaban orando con falta de confianza? Por las expresiones que después vierten con respecto a la noticia. Ellos no tenían toda la confianza. Muchas veces estamos orando así, pero cuando tú oras en el propósito de Dios, Dios siempre se va a manifestar. Y Él siempre va a sostener nuestras débiles oraciones mediante el Espíritu Santo. Entonces, esas oraciones tenían un dejo de incertidumbre. Ellos sabían como unos días antes Jacobo había sido ejecutado a espada, y eso les llenaba más de desesperanza que de seguridad, pero seguían orando. Se va a morir, pero yo voy a seguir orando. No va a pasar, pero yo voy a seguir orando. La razón me dice que no va a suceder nada, pero yo debo de seguir orando. Su corazón había sido rebasado porque pensaban en lo imposible o en la imposible posibilidad de que Pedro escapara. ¿Saben cuántas cosas estaban pasando ahí? ¿Había qué? 4 guardias de 4. ¿Cuántos 4 por 4? 16 personas. Y aparte Pedro estaba atado con cadenas. Esos eran otros guardias terribles, las cadenas. No son guardias físicos, peor tantito, son insensibles. No tienen sentimientos. ¿Qué podría influenciar a una cadena para poder soltar a Pedro? Absolutamente nada. 4 grupos, 4 garitas que superar. Entonces, pero vean cómo se empieza a manifestar desde 4 y todavía que superar, y por si fuera poco, una puerta de hierro insalvable para este hombre llamado Pedro. Una puerta que da a la calle, pero aún no está abierta. Aún y con estas impresionantes realidades, hermano, la iglesia estaba orando en su noche más intensa de oración, y Dios obrando mediante su ángel, dice la palabra de Dios, llenando de luz un lugar que antes estaba no tan solo lleno de tinieblas, lleno de desesperanzas, lleno de dudas, lleno de incapacidad. ¿Cuántas cosas puedes tú agarrar en este mensaje por si estás pasando por algo que te está dando? Uno, de verdad que cuando tú miras la realidad de Dios, cuando tú tienes una perspectiva de lo que es Dios, entonces tú puedes ver qué es lo que te ha. Mientras uno no alcanza a percibir las cosas maravillosas de la libertad en Cristo Jesús, uno no alcanza a ver que pasa absolutamente nada en su vida. Y uno está tan inconsciente, atado a X, a Y situación, y no pasa nada, no hay deseos de libertad porque uno no conoce qué es eso. Dios quiere que usted tenga esa sensibilidad a partir del día de hoy. La palabra de Dios dice que el ángel del Señor fue y le dijo: hey Pedro, despiértate. Empezó a tocar su costado: levántate, levántate. Me gusta Pedro. Pedro está dormido. Pedro, te van a matar mañana. No importa, yo tengo confianza en el Señor. Hermanos, despiértense, no importa, yo sé que el pastor estudió y yo no voy a dormir. No tengo duda de que va a predicar bien.
Me gusta que nos parecemos a Pedro. No pasa nada, el Señor nos libertará. Yo estoy con ustedes, no tengo duda. Y luego le dice, muévete. Y luego, ¿qué dice? Para poderse arreglar, lo primero que tenían que caerse era ¿qué? Las cadenas. Primero tienen que caerse las cadenas. Después le está diciendo paso por paso. Estaba atando. No sé si a ustedes les ha tocado, los que tenemos hijos ahora, los que tuvieron antes, no sé si se acuerdan, pero a veces llegas de la calle y tu niño está dormido. Lo acuestas en la cama. Inconscientemente él sabe que todas las noches le pones su pijama de Winnie Pooh o de lo que sea. Y le empiezas a quitar los zapatitos y empiezas a hacer los piecitos así. Y luego le sacas las calcetitas, le quitas el pantalón, si le pones pañal todavía, pero si no le pones pañal ya, le metes la pijama y cuando le quitas la ropa de acá, el niño es dormido, está haciendo eso. Pedro estaba así, estaba casi dormido, pero como ya estaba un poco viejo, se estaba vistiendo bien porque estaba inconsciente cuando todo eso lo estaba haciendo él. Hermano, muchas veces nosotros inconscientemente estamos buscando a Dios abrumados. Estamos en el automático haciendo cosas porque Dios nos ayuda. Y Dios aún toma esas cosas. No estamos tan conscientes. Quisiera Dios que estuviéramos impresionantemente conscientes. Pero muchas veces estamos tan abrumados. ¿Por qué? Porque la cotidianidad de la vida, la indiferencia personal, a veces rebasa lo que yo tengo en Dios. Y me obstaculiza, me obnubila de las cosas de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que ahí dice, levántate, las cadenas cayeron, le dijo el ángel, cíñete, o sea que estaba pues, no tenía ropa encima, dice, átate las sandalias, lo hizo así, le dijo, ahora envuélvete en tu manto y ahora sígueme. Es tan impresionante como es que uno tiene que pensar. Hermanos, normalmente la gente siempre ha pretendido, el hombre siempre ha pretendido que sea Dios el que le sigue. En su soberana razón, siempre pensamos que es Dios el que tiene que seguir. No es así. Nunca debemos de pensar así. Y eso es una muestra clara, que aún en nuestra falta de conciencia, nosotros tengamos la sensibilidad de poder escuchar la palabra de Dios, de este ángel que estaba ahí diciendo, del mensaje que se está dando, y uno siga, aún cuando no está tan consciente de lo tan impresionante que es la libertad en Cristo Jesús. Y luego le dice, envuélvete en tu manto y sigue. Lo imposible sucedió, porque la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Podrá causarnos risa, nuestra ignorancia, nuestra incredulidad podrá causarnos resistencia. ¿Se acuerdan cuál es el problema, el asunto que se suscita cuando Abraham está escuchando de la boca de Dios y le está diciendo que va a tener un hijo, Sara? Allá está en Génesis. Y le hace una pregunta a su amigo Abraham, ¿hay algo imposible para Dios? Hermanos, cuando uno empieza a meditar, ¿cuánta es la inconsciencia aún de nosotros? Nosotros podemos decir, hermano, es que yo ya me arrepentí. Pues aproveche que se ha arrepentido. Aproveche que está en un nuevo reino. Aproveche que tiene una nueva naturaleza. Aproveche pedir lo que antes no podías pedir porque Dios no era su Padre. Hoy tenemos esa gran libertad de poder conocer a Dios y no estar pidiendo en nuestra necesidad. Si nosotros siempre supiéramos que nosotros tenemos que, ¿cómo les dijera? Que prevenir antes que lamentar. Normalmente la gran mayoría de nosotros pedimos cuando estamos lamentando. Pero qué impresionante sería que nos previniéramos de todo lo que Dios tiene, de todo lo que Él nos ha dado en su justicia. Créanme que serían menos las cosas que pediríamos, porque nuestra relación sería absolutamente diferente y seríamos
guiado de una forma absolutamente diferente. Lo imposible se hizo posible. Lo imposible sucedió. Hermanos, no es esta una historia motivadora que bien pudiera ser hoy tu historia. No sé qué te haga. No sé quiénes sean esos grillos infelices que te están deteniendo a poder creer que puede suceder algo, a poder pedir que puede suceder algo. ¿Y qué es lo que brinca? Hermanos, que siempre parece ser que resulta que estamos más acostumbrados a lo que el diablo nos quitó que a lo que Dios nos ha devuelto. ¿Por qué estás pasando hoy? Que miras que no tiene solución. ¿Te has preguntado qué es lo que hay en tu vida que no tiene solución? Hermano, hace tiempo que no siento el gozo de la comunión con Dios. Wow, eso sí es impresionante. Hace tiempo que no siento la presencia de Dios en mi vida. Hace tiempo que el Espíritu Santo no me da testimonio. Eso es importante. No digo que no tienes que comer, pero ¿te has preguntado desde cuándo no sientes el leer la Biblia? ¿Desde cuándo no te has dado la oportunidad de poder hablar y explotar en júbilo y decirle a la gente, esto es lo que hizo Dios en mi vida, yo iba camino al infierno? ¿Desde cuándo está uno atado que no puede decir eso? Eso es complicado. A veces pareciera ser que eso es lo que menos importa. Fuimos creados para gloria de su nombre. Eso es importante. Todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los hice, y los formé y yo los creé. Pero ¿desde cuándo no siento eso? ¿Desde cuándo no disfruto la predicación? ¿Desde cuándo no disfruto la lectura, la comunión con los hermanos? ¿Desde cuándo no siento esa motivación de dar testimonio de todas las cosas que han sucedido en mi vida? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Eso es importante. Uno puede solucionar su comida, su bebida, y eso es así. Pero hay algo que no lo puede uno tocar, y es, no puede uno manejar a la presencia de Dios. Eso tiene que venir de arriba. Entonces, ¿qué te ha dejado sin esa bendición? ¿Qué miras que no tiene solución? ¿Qué te frustra? ¿Qué te llena de desesperanza? ¿Qué es esa parte que la palabra dice, esto sí, pero yo no puedo, no termino de creer? El hermano Víctor estaba predicando en Esther el domingo por la tarde, y era un tema, es un tema tan impresionante, que cómo es que Dios te pide cosas que son ilógicas para tu razón. Es ilógico que esté dando vueltas yo en Jericó y que tengan que caer. ¿Cuántas cosas no han caído, no has escapado de tu vida porque tu razón es más fuerte? Es más, cuando la razón llega a tu vida, la fe se va, no tiene nada que hacer ahí. Hermano, pero yo soy un hombre de fe. No, usted sí puede ser hombre de razón, pero no de fe. Tener fe es tener la conciencia de que no tengo nada físicamente, pero tengo a Dios y Él es todo. Eso es diferente. ¿Qué te deprime? Que aún te tiene enojado, que aún te tiene frustrado. Y esos son de los pecados respetables, esos pecados que aparentemente no se ven. ¿A qué le tienes temor? ¿Qué hay en tu vida que todavía te está atando en un temor? ¿Es tan difícil tu caso hoy para ti? Que aún más, no tan solo te tiene amedrentado, sino que ha abolido todo aliento, todo ánimo para pensar que no saldrás adelante. Me decía un presbiteriano, hermano, fue mi papá allá, hace tiempo me decía, a una ciudad que se llama, no sé, Coyuca, de aquí en la Costa Grande. Y me decía, el templo que antes estuvo bonito, ahora hay 3, 4 viejitos y el templo se está cayendo, no hay
avivamiento, no hay nada, los jóvenes se fueron al mundo. ¿Qué es lo que pasó? Eso es lo que debes de preguntarse. ¿Qué es lo que pasó? Hermanos, una iglesia donde no hay gozo, donde no hay fe, donde no hay armonía, donde no hay poder, donde no hay presencia de Dios, ¿qué pasa? Se muere. Él es el que da vida. Y nosotros tenemos que quitar todo. Nosotros tenemos que identificar todo lo que de verdad ahuyenta y quita la presencia de Dios de nuestras vidas. Veamos nosotros qué es lo que no te permite ir adelante. Pensar que no saldrás adelante. Pide, aún en tu inconsciencia. Tal vez tu condición te ha sumido en lo más profundo de una oscura cárcel, una cárcel de desesperanza. Pero no seas insensible al hecho de que hoy estás aquí. Hoy es una gran oportunidad. El que tú puedas estar palpando o el que puedas estar aquí hoy no debe de pasar por alto. Debes de tener esa percepción de decir gracias Dios porque hoy escuché una palabra que mi alma necesitaba para que tuviera gozo y libertad y paz en ella. Entonces, hoy estás aquí, aún en medio de algo que piensas que es imposible. El Espíritu Santo alumbra y revela la salida de tu cárcel y la libertad de tus cadenas mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? No es casualidad, ni es la fuerza de tu voluntad quien ha hecho posible que tú hoy estés aquí. No eres tú. Dios, dice la palabra de Dios en Filipenses, que Dios produce en nosotros ¿qué y qué? El querer como el hacer, porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él quiere, Él de verdad quiere que la estela de luz, la estela de todos los santos cada día sea más engrosada, más larga, más fuerte, más robusta. Hermanos, ¿te has preguntado cuántos cristianos hay en Chilpancingo? ¿Cómo será la estela de los cristianos de Chilpancingo? Que va dejando el Señor. Hoy tú estás pasando aquí y tú debes dejar la mejor impresión de Cristo en ti a todos, dando tu testimonio mejor de vida. Hoy debes descansar en el deseo del corazón de Jesús cuando dice que el que provoca es el querer y Él provoca el hacer. Él nos capacita para hacer de su buena voluntad. Si hoy estás pidiendo algo o quieres pedir algo y deseas que la iglesia ore como la iglesia antes lo hizo, solo dilo. Muchas veces, hermanos, ni siquiera podemos decir con confianza, hey, yo quiero que oren por mí. ¿Qué va a decir? Que diga lo que quiera, si es inmaduro, que brinque, que haga lo que quiera. Yo voy a decirlo delante de hermanos, yo quiero que oren por este asunto personal. Necesariamente tenía que ser tan inmaduro, tan inconsciente para estar pensando qué es lo que pasó o por qué llegó acá. Eso no es importante. Quiero que oren por esto. Necesito esto. Y la iglesia es tan impresionantemente, la misma palabra dice en Mateo, que lo que una iglesia, orando como iglesia, fue un tema que vimos una ocasión. Lo que usted como iglesia desata en la tierra, lo desata en el cielo, y lo que ata en la tierra, lo ata en el cielo. ¿Sabe cuánto poder tiene usted? Mueve la mano de Dios y la tierra gobierna el cielo. ¿Qué quieres? El Señor siempre dice, pídeme. Y al que le piden, ¿qué? Es el que lo hace. ¿Qué tenemos nosotros tan especial? No sé, pero Él nos amó. Y si Él me amó, yo me cuelgo de ahí, yo me engancho de ahí, yo me agarro de ahí, de que me amó. Y yo quiero pedirle a Dios. No tenga vergüenza, de verdad que no. Mi Biblia dice en Mateo capítulo 21, versículo número 22, si alguien lo tiene. ¿Pueden leer? Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidiereis
en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermanos, muchas veces no pedimos porque no conocemos tantas cosas que Dios tiene en nuestras vidas. Transformemos nuestro entendimiento. Todo lo que pidas al Padre, creyendo lo recibirás. No tan solo has de pedir por ti, sino que tú tienes el poder de interceder por otros y de librarlos de tal o cual circunstancia mediante la obra del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando una persona en la misma iglesia, lo has encontrado muchas veces, y esto lo vamos a ver, no quiero decir, pero luego me brinco otro mensaje en lo mismo. Pero, ¿por qué sucede que en la iglesia muchas veces puede suceder que uno mismo o algún hermano esté pasando por situaciones difíciles y lejos de inmiscuirse, ensuciarte las manos no es tan sencillo? Necesitas amar a alguien para embarrarte las manos con él. Ser fariseo o ser levita o ser sacerdote, eso es muy fácil. Pero embarrarte las manos, decirle, aquí estoy contigo, ¿cómo te ayudo? Eso es diferente. No es igual. La religión hace eso. La vida cristiana hace otra cosa. Cobija la vida cristiana. ¿Y a dónde vamos con todo esto? Que tú puedes en todo momento saber que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, que de verdad no hay ningún demonio, ningún pecado que pueda ser Señor de alguno de mis hermanos, ni aún de ti mismo, y yo nos limpio. Ahora bien, en Hechos capítulo número 12, del 7 al 11, la palabra de Dios está diciendo todo lo que sucedió. Ya vimos, hace una narración. Todo eso parece que es imposible, es insalvable, no hay solución. A Pedro le van a cortar la cabeza. Pero ahora Pedro a la puerta es librado. Y miren ustedes lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. Reunidos y orando. No estaban diciendo, bueno, si se muere, qué bueno, va a ver primero a Dios que yo. No están diciendo ellos, quieren que Pedro sea libre para los propósitos y fines que a Dios le convenga. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Había un grupo de hermanos que tenían una persona diciéndole, pon cuidado a la puerta porque de por sí que el asunto está difícil, probablemente nos andan buscando a nosotros también. Cuando toquen, pregunta quién es. Oh, es Pedro. Pedro, dice la Biblia ahí, cuando llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba en la puerta. Hermanos, lo iban probablemente hasta siguiendo y esta no abre la puerta, no está en la sintonía. Qué cosas, ¿no? Recuerdo un día de estos, cuando comenzó todo este relajo de las mataderas aquí en Rancho Feo. Hubo un amigo que ya se iba a su tierra, una camionetota, y ahí en el tecnológico había un montón de malandracos. Y cuando él pasó, le hicieron, párate, y él no se paró. Entonces arranca su camioneta y esos van detrás de él, se van por allá por Casa Guerrero y le dice un amigo, abre tu portón porque me viene siguiendo. Hermanos, imagínate tú qué sucede si aquel cuate no abre su portón y ya está listo para recibir y cerrar. Pues lo agarran y lo hacen pedazos.
¿qué hubiese pasado si toda esa gente se hubiera enterado que Pedro se fue? Los otros seguían absortos, estaban totalmente, no sé, zarandeados de la mente. No iban siguiendo a Pedro. ¿Qué tal si hubiera pasado eso? Hermanos, nosotros tenemos en todo momento que saber que cuando tú estás intercediendo, disfruta la contestación. Ubícate que Dios contesta. Es la vieja naturaleza la que, aún siendo cristianos, nos quiere sembrar la cultura de la duda. No va a pasar, nunca ha pasado. Mira, tal vez no mirarte algún pecado oculto, no, cosas así. No debe ser así. Pedro está a la puerta. Es Él revelando con la contestación de una oración intensa. Él es la revelación de una contestación intensa. Alguien llama a la puerta está cerrada. ¿Quién? Soy yo. ¿Quién? Pedro. Sí, soy yo. Al reconocerle la voz, dice, en vez de abrir, le dejó afuera y se fue a contar la más espectacular noticia. El milagro de lo imposible fue hecho por Dios liberando a Pedro. Hermanos, Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Uno puede, esto pasó en el libro de los Hechos. Esto hoy puede estar sucediendo si nuestro corazón es diferente. Si mi corazón no tiene la influencia de no se puede. Y fíjense bien, y llega y grita, Pedro está a la puerta. ¿Y cuál es la contestación inmediata del versículo número 15? Cállate, estamos orando para que salga. No estés jugando con eso, no seas ¿qué? No seas loca. No estaban preparados para recibir lo que estaban pidiendo. No nos pasa eso. Que pedimos, ¿quién sabe si no lo digo? ¿Quién sabe si me lo merece? Siempre estamos cargando con la miseria de la culpa. Cállate, estás loca. Me gusta la expresión loca, porque revela, se echan de cabeza, revela la mente, revela el corazón de los que están orando. Reveló el corazón y la mente de los que están orando. ¿Quiénes les dijeron? ¿A quién fue decirles? Pedro, y a ellos le dijeron, ya me imagino todos a la de tres, estás loca. Ahí dice ellos, no dice él, no fue el pastor, no, ellos le dijeron, todos, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, vamos a arreglarle, ya lo mataron, es un ángel, se viene a despedir de nosotros. ¿Te imaginas? ¿Por qué pedir y no esperar lo que estás pidiendo? Eres hijo de Dios, eres nueva criatura. Él es tu sustentador, Él es tu mano derecha, Él es el que te lleva de victoria en victoria, es el que te acompaña y te dice, cuando pases por las aguas no te hundirás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Y tú dices, me da miedo. Es un ángel. No es cierto, es un ángel. ¿Por qué negar la grandeza de Dios, la respuesta de Dios? Es tremendo. Reveló el corazón de gente que pedía de forma inconsciente. Aún su corazón era dominado por la lógica, por las circunstancias, por lo que habían visto de este hombre llamado Jacobo, que su cabeza había sido rodada, fue muerto a espada. La gran mayoría de las veces, como pasa, juzgas a otro con respecto de lo que eres. Hermanos, ellos están juzgando que Dios no hace porque lo juzgan desde su perspectiva. Dios no es así. A veces piensa, es que Él no va a poder, ¿por qué? Porque yo no puedo. Eso no va a suceder porque yo no lo pienso.
Y eso está pasando. Están juzgando a otro, al Señor, desde su perspectiva personal, pensando racionalmente que eso no pasará. Y no con respecto de todo lo que es en la realidad de la deidad y del poder de Dios. Hoy quisiera, hermano, que pidiéramos a Dios la solución de cada una de tus circunstancias. Pero quiero que pidamos no en tu razón, no en la razón, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que conocemos. ¿Te has fijado que es tan impresionante esto? Dios dice algo, pero a mi compadre le pasó lo mismo y fue diferente. Y le crees más a lo que le pasó a fulano, a mengano, que lo que dice Dios, que es totalmente contrario. Yo quisiera que hoy nos dejáramos de todas esas cosas y pidiéramos en lo que somos, hijos de Dios. Hijos de Dios. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu situación, no sé qué es eso que te tiene allá, que quiere matar el propósito de Dios en tu vida y no te permite que seas lo que Dios espera de ti. Yo creo que no hay nada que pueda detenerlo. Gracias a Dios todo ha sido vencido. Hoy nosotros debemos de pedir en una conciencia sensible en la fe del Señor y estemos confiados en que lo recibiremos. Estemos confiados en que lo recibiremos. Por eso, hermanos, urge cada día que nuestra mente sea transformada. No se crean lo que el mundo le hace. Vea la palabra. Vuelva a leer allá en su casa Hechos 12 y diga, de verdad no se podía. De verdad puede ser que el pastor esté un poco loco. Sí, estoy loco, pero estoy bien contento. Soy feliz. Yo creo lo que predico en todo momento. Y en todo momento hay que vivir. Y cuando uno viene aquí, uno tiene que saber que está Dios aquí en medio de usted. Y que le escucha, que le ama, que es sensible. Por favor, no le obstruya a su mano teniendo usted dudas, porque usted no está preparado para recibir lo que Dios tiene para usted. Preparemos nuestros corazones. Pida y espere. Espere en Dios. No pide. ¿Y dónde lo pongo? ¿Qué voy a hacer con esto? Hermanos, cambiemos nuestra forma de pensar. Eso es verdaderamente importante. Que Dios les bendiga enormemente.